¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Agustín Invernici, soy el coordinador general de Foro Rural y les damos la bienvenida a esta primera masterclass con Santiago de Bernardi. Bienvenido, Santi, gracias también por recibirnos. Hola Agus, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, muy contento de estar nuevamente contigo. Bueno, ya vamos 830 inscriptos, no es para meterte presión, pero se viene moviendo la cosa. Se nota que estamos a fin de año, la gente está con más tiempo libre, ¿no? Cualquiera recluta gente. No, impresionante, la verdad que tremenda repercusión, estamos bien contentos, así que gracias también a todos por sumarse. Para poner un poco en contexto, esta masterclass Avisale que forma. no hay, avisale que no hay garantía, ya se clavaron. Para poner en contexto, esta masterclass forma parte de un curso que estamos lanzando con Santiago, que ya está disponible, que se llama Claves para lograr un mejoramiento genético exitoso. Hicimos una recorrida virtual por diferentes sistemas de Argentina. Vos capaz, Santi, mejor, si te parece, Dale, explicás de qué se trata y el por qué surgió este curso. dale, con mucho gusto. Agustín me llamó la otra vez, me dice, che, Santi, me gustaría dar un curso de lo que sería para vos un plan de mejoramiento genético, de qué va esto de la genética en rodeos comerciales. Y yo dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te venís una semana entera a laburar conmigo y vamos mostrando, obviamente vamos a tratar de elegir los lugares para que sacarle mejor el jugo y hacemos una recorrida virtual de lo que sería una semana de trabajo tradicional nuestra y te mostramos un poco in situ muchas de las ideas que nosotros tratamos de explicar del día a día, pero ya directamente con los actores principales en primera persona. Y fue lo que hicimos, la verdad que creo que salió muy bueno, porque aprovechamos muy bien el tiempo y recorrimos varios criadores referentes de los cuales uno se nutre, de los cuales uno, además de ser partícipe en primera persona, porque visitamos todos lugares que tienen una fuerte impronta nuestra también, como La Esencia, Los Cerritos, Los Tigres de Fontaine o Don Manuel San Manuel. Y también visitamos algunos productores comerciales, a donde nosotros después bajamos mucha de esa tecnología que adquirimos, ya sea en el exterior o en cabañas de acá, y cómo se la implementamos a productores de novillos comerciales, como es el caso de Risotto. Así que creo que se lograron varias buenas imágenes y muchos buenos conceptos que espero que les gusten. Buenísimo, buenísimo. Si te parece, vamos a la presentación del curso y después ya vamos directamente a la masterclass. Meta. Los criterios que utilizamos para seleccionar en la cabaña es en busca de maximizar la producción. Muertas vacas que trabajen para vos, no vacas que necesiten tanta asistencia. La vaca de cría es una vaca que tiene que trabajar para vos, no vos para ella. Esto sería una práctica habitual del trabajo nuestro, ¿no? Estamos en una recorrida tradicional y vamos viendo los toros que según los criadores los van marcando ellos como también son los que mejor trabajo están haciendo. Siempre dentro de lo productivo, ¿no? Si no está lo productivo, para mí no hay animal que sirva. Si no es productivo, no sirve. La docilidad es uno de los temas también a tener mucho cuidado y al momento de tomar decisiones de elección de padres y demás, la verdad que se le está dando muchísima importancia. Y lograr novillos que tienen 15 meses y pesan 480 kilos pasto y silo, realmente es imponente. Si te parece, entonces arranco a compartir pantalla. Vos me vas a avisar si se ve bien. Vamos a ocultar acá. Bueno, estoy Agustín. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve perfecto. Bueno, una de las cosas que yo siempre arranco contando en las charlas o en los intercambios que me toca tener es cuáles son los desafíos que tenemos en la genéticos, hablando siempre específicamente de proyectos genéticos, en los proyectos de carne versus otras actividades que por ahí nos rodean, como puede ser la agricultura, la lechería o la producción de aves o de cerdos, que por ahí no se presentan para mí con las mismas situaciones. Y una de las principales consideraciones a tener en cuenta es que en nuestra actividad ganadera de cría
tenemos bastante falta de consenso entre los actores. O sea, no hay una unanimidad en los que forman opinión, en las universidades, en los técnicos, en los veterinarios. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en lechería, no hay disenso o discrepancia, si querés, entre lo que significa una genética buena o mala. O sea, a lo sumo hay, si querés, dos corrientes, la más pastoril neozelandesa y la más americana de alta producción. Pero después todos hablamos el mismo idioma, todos sabemos lo que es todo lo que es bueno, uno malo, genética buena, genética mala, todos sabemos interpretar lo que es una prueba de mérito neto, TPI, leche, ubre. Bueno, cuando vos vas a la genética vegetal, digamos, no hay tanto discrepancia entre. Nadie te va a decir que un grupo largo es un desastre, un grupo corto es un desastre, o que a lo sumo hay más preferencias. Sin embargo, en la genética de carne, vos vas a encontrar gente que dice que lo que yo digo estoy totalmente equivocado y errado, y Santiago está loco. Y yo tengo, obviamente, que no lo puedo decir acá porque me van a prender fuego, pero tengo mis propias opiniones de mucha gente que se dedica a la genética. Y de golpe no hay consenso. De golpe vos escuchás a CREA diciendo una cosa, las universidades diciendo otra. Hay mucho ruido. ¿Y por qué ese ruido? ¿Por qué no hay una comunión más sólida en hacia dónde tenemos que ir y por dónde es el camino? Yo creo por varios motivos. Pero uno de ellos es la falta de medición. Claramente es una actividad que es difícil medir y además es muy tradicional. Y al no haber mucha medición, muchas decisiones se toman más por instinto, por estómago o por lo que ustedes quieran. Y eso forma parte de nuestro ADN, nuestra cultura, y complica para mí a veces las discusiones o los proyectos genéticos. La otra situación que es muy particular de la actividad de cría es la diversidad de sistemas, la diversidad de situaciones, de ambientes, que es muy variable. Y eso, ¿por qué yo lo traigo a colación con la parte de cría? Porque si nos vamos a enfocar específicamente en la parte de cría, la cría generalmente se desarrolla en lugares donde no hay mucha oportunidad ni agrícola, ni de recría, ni de tambo. O sea, son los campos más chotos. Y ahí te encontrás con infinidad de situaciones. No es como lo mismo, por ejemplo, cuando vos vas a ver una actividad cerdos, vos te metés a un galpón de cerdos en Israel, a un galpón de cerdos en Brasil o en Uruguay, y todos son muy parecidos y todos lo que buscan es igualar el ambiente, y todos ya sabemos qué tipo de ambiente hay que darle a las cerdas para que produzcan. Lo mismo pasa en los tambos de alta producción. Vos te metés en un tambo, en un freestall de California o en el freestall de Adeco acá en Amenábar, en Santa Fe, y están todos hechos muy, muy parecidos. Sin embargo, vos te metés en un campo de cría en Rocha, un campo de cría en Carlos Tejedor, en Corrientes o en Nebraska, y son todos totalmente diferentes. No todos tienen la misma carga, no todos tienen la misma cadena forrajera, no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, toda esa diversidad de sistemas también para mí complican y hacen que no existe, y esto es un punto para mí fundamental que espero que todos se lleven de esta presentación. En carne no hay una genética enlatada que le sirva a todo el mundo. El famoso modelito de decir, che, usa esto para todo el mundo, o bajá esta tecnología importada para vos, en cría para mí no va por ahí, no funciona, y se han cometido para mí demasiados errores que ya son mostrada evidencia de que por ahí no va. Otra de las capítulos que yo pongo especial énfasis, que yo creo que a veces, así como nos trae virtudes, nos trae varios desafíos y problemas, es la gran pasión que levanta la ganadería. Yo creo que la pasión siempre es un buen motor, pero como todo en su buena medida. Si la pasión lleva al punto del fanatismo, al punto donde uno no puede analizar, razonar y medir y ponerse frío para tomar decisiones, generalmente te lleva por caminos que no siempre son los de la mayor rentabilidad o de los más inteligentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo he presenciado peleas de que se terminan agarrando trompadas por pensar diferente si la vaca tiene que ser una vaca grande que pese 500 kilos o si tiene que ser una vaca chica, y decirle uno al otro que era un delincuente, una mala persona por pensar distinto. Eso no me imagino que en un congreso de ACREA hablando de híbridos de maíz o qué variedades de soja utilizar se caguen a trompadas porque uno defienda una variedad u otra. En cría ha pasado y se putean por si defendes una raza u otra raza. La baja renta de la actividad yo creo que también es un condimento, si bien es la gran excusa por la cual muchas veces los ganaderos nos gusta hacer la plancha y no hacer nada, básicamente, o justificarnos o ampararnos en que como es una actividad de baja renta, entonces no se puede hacer nada. Yo peleo bastante contra eso y reniego mucho, pero no deja de ser un condimento especial. Yo creo que un condimento al revés, justamente como es una actividad de baja renta, deberíamos ser mucho más eficientes, mucho más dinámicos, buscarle siempre más la vuelta, por supuesto,
dentro de no generar renta negativa, pero no me vale que me digan yo en cría no puedo hacer nada porque la vaca no me genera mucha plata. Si tomo como ejemplo la agricultura de hace 20 años, cuando cualquier choto tiraba de espalda 2 porotos de soja y 2 litros de glifo y ganaba mucha guita, esas eran actividades para no romperse mucho los cuernos, porque cualquiera haciendo 2 boludeces ganaba plata. En cría no es esa la situación y yo creo que hay que justamente usar más la cabeza por esa situación. La otra capítulo que yo veo bastante seguido es la poca estructura que tienen los campos. Y sí, es un desafío. Cuando vos vas a un campo y el tipo te dice, che, Santiago, me encantó, quiero inseminar todo, y vos llegás al campo y el tipo tiene potreros de 500 hectáreas, la manga más cercana está a 3 leguas y es un desastre, bueno, eso obviamente hay que solucionarlo. Lo que muchas veces me parece que se les pone demasiado, como que parece que es muy cuesta arriba hacer una manga, y yo creo que después vamos a mirar un poco de eso. Está muy fácil hoy demostrar que son inversiones que se pagan solas y muy rápido. O sea, no debería ser excusa eso. Sí es una situación que hay que encararla y mirarla. Otro capítulo que yo veo y traigo de corazón son los veterinarios que no somos capaces de transmitirle bien al productor de qué va esto de la inseminación, y esto va a ser parte de lo que yo voy a tratar de bajarles en todo este curso que estuvimos haciendo, donde estuvimos viendo infinidad de diferentes situaciones. Pero veterinarios fanáticos por mostrar más datos de preñez y que únicamente sirve si preñez arriba del 50% una IATF, eso yo creo que baja un mensaje equivocado, digamos. No quiero decir con esto que no es importante tener buenos resultados o que no hay que contar las buenas también, pero yo creo que hay que saber explicarle al productor. Por ejemplo, me pasa muy seguido que me digan, anduve flojo, che, preñé el 40%. Y el 40% de una IATF puede ser un resultado malo o puede ser un resultado buenísimo. Si vos me decís a mí, preñé el 40%, pero tenía un montón de vacas con porperios cortitos, o sea, vacas con terrenos cola de aparición, que las forcé, las metí, y con un estado de condición corporal muy bajo y con mucha vaca Néstor y preñé 40, es un gol de media cancha, porque los toros ahí, en los primeros 21 días, no hubiesen preñado nada. Y ustedes por lo menos preñaron un 40% y además activaron ese sistema reproductor. Entonces, yo creo que ahí los veterinarios hemos fallado en cómo bajamos la técnica, porque me lo dicen todo el tiempo. Este año a Agustín no le voy a inseminar porque tiene las vacas muy flacas. Al contrario, cuanto más flacas están las vacas, más hay que inseminar, más hay que meter mano, justamente para ayudarlo a Agustín, porque justamente tiene las vacas flacas. Y la otra confusión que yo veo bastante a menudo, que no la veo en otras actividades, es la confusión entre lo que es un fenotipo de un animal y lo que es la genética y lo que es su ambiente. O sea, cuando vos mirás un animal, o es una característica de un animal, lo que estás viendo es la conjunción de genética más ambiente. Entonces, si vos ves una vaca o un novillo que ganó muchos kilos en un engorde, lo que estás viendo es un animal que tiene un muy buen manejo particular con una muy buena genética adentro. Entonces, hay que saber discriminar esas dos cosas, porque el ambiente no se hereda, el ambiente no hay manera de seleccionarlo, pero sí la genética. Y esa confusión entre ambiente, genética y fenotipo la veo todo el tiempo cuando tenemos discusiones ganaderas. ¿De qué va esto de inseminar masivamente en cría? Yo veo, Agustín, dos grandes ventajas, si querés, o beneficios, o grupos de beneficios, cuando uno encara en un rodeo comercial la inseminación masiva. Digamos. Por un lado tenés todo el impacto genético, obviamente la posibilidad, y creo que mucho se va a ver en el curso, la posibilidad de colgarse del trabajo de gente que viene escalando la misma montaña que vos querés escalar desde hace muchísimos años y te fue dejando colgadas sus propias clavas, sus propias sogas para vos poder transitar esa montaña. Esta es una metáfora, un ejemplo que yo siempre uso lo mismo, digamos. Cuando vos pensás la genética de esta manera, para mí, nosotros como productores comerciales, cada uno sabrá cuál es la montaña que quiere escalar. Algunos será la montaña de producir mucha cantidad de kilos por hectárea, otro será la de tener animales sumamente rústicos porque les toca estar en una zona muy marginal y tiene que tener una vaca demasiado adaptada a bajas cadenas forrajeras. Cada uno sabrá cuál es su montaña. Otro será la de la docilidad extrema porque le gusta trabajar con sus hijos en la manga, y otro será la de hacer animales fenotípicamente extraordinarios porque a él le gusta ver vacas que sean extraordinariamente lindas y vende los animales por lindos. Bueno, cual fuera que sea tu montaña que vos querés escalar, hay alguien de ese seguro que la viene escalando hace muchos años que vos. Y lo bueno es que si vos encontrás a ese alguien, te vas a poder colgar del trabajo que él ya hizo para vos durante muchísimos años. Si vos, no sé, tu montaña es la de hacer 15 meses, hay
cantidad de ejemplos de gente que hace 40 años que viene seleccionando y acumulando genes por gen, por gen, por gen en su rodeo para seleccionar animales que tengan facilidad de parto en 15 meses. Y él, al momento de que te vende una vaca, un embrión o un reproductor o semen de un reproductor, lo que vos estás haciendo es te estás colgando de los X cantidad de años que él lleva trabajando para que vos vas avanzando más rápido. Ese es el impacto para mí de entender la genética. Por otro lado, tenés el impacto de todo lo que sean las medidas de manejo que te genera la inseminación masiva. ¿Por qué yo jodo con la inseminación masiva? Porque la única manera que todo lo que yo les voy a contar, o todo lo que les estoy tratando de transmitir, acontezca y se dé la magia, es si ustedes inseminan masivamente. Inseminar solamente un puchito de vacas no tiene cero impacto y es simplemente un placebo para el dueño. Para que ustedes generen impacto, tienen que hacer la inseminación de manera masiva. Y para poder hacer una inseminación masiva en un rodeo, vos vas a tener que tener un montón de medidas de organización, de ordenarte, de poder generar que el rodeo esté en tiempo y forma parido, y además vas a lograr preñar mucho más y mejor. Y todo eso es independiente de la genética. No importa que insemines con Messi o insemines con Mauro La Espada, pero la realidad es que con todo este primer grupo de ventajas, independientemente de la genética que le metas, vas a poder generar una gran impacto en tu rodeo. Sabes, Santi, que una de las cosas que me llamó la atención en la recorrida que hicimos fue eso mismo. En todos los campos hacía mucho hincapié en esa parte, en que los ayudó a ordenarse, en que gracias a que arrancaron a inseminar, hicieron un cambio de manga, ordenaron el trabajo. Esa parte me llamó mucho la atención porque se asocia mucho con el impacto de los genes, obviamente, pero toda otra parte creo que está bueno también resaltarla porque en todos los campos nos hablaban de eso, de cómo impactó ordenarse, reorganizarse, invertir más en manga o en lo que sea, pero eso me llamó bastante la atención lo que vimos en la recorrida. Es que ni te cuento cómo pega esto cuando vos vas a un campo. Primero, cuando vos vas a zonas muy marginales, más todavía. Porque si cuando vos vas a zonas que son muy buenas y la vaca está muy bien y está comiendo bárbaro y con una carga, si querés, tranquila, la vaca está ciclando, está todo color de rosa, las recrías son buenas. Entonces vos le pones los toros y se prenden todas de contra bien. Y la diferencia entre hacer eso o hacer un plan de inseminación masiva existe, pero es pequeña. Cuando vos vas a situaciones mucho más complicadas, donde hay mucha vaca que le cuesta preñarse, cuando vos le montés todo este bagaje de manejo, de ordenarlo, y encima le caes con un tiempo fijo, un dispositivo, un progestágeno, una bomba, todo adelante, y empezás a traer vacas para adelante de la aparición, le generas un impacto tan grande al rodeo, le secás la cola de los rodeos de cría, y perdón que lo diga de esta manera que puede sonar un poco fuerte, la cola en los rodeos de cría es el cáncer de nuestra actividad, y la gente no le da la debida importancia. La cola de aparición es lo peor que tenemos en los rodeos de cría y es lo que más nos pega en tener menos puntos de preñez, en tener terrenos más livianos, en que las vaquillonas al próximo año no lleguen bien a su servicio de 15 o 18 meses. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque una de las cosas positivísimas que tiene la inseminación masiva es que extermina la cola de aparición. Fíjate vos este gráfico, de vuelta, a mí me gusta mostrar a veces datos y no opiniones, si bien soy bastante de darlas, pero fíjate, este dato es un trabajo que está publicado en una revista científica, en un trabajo hecho en la Universidad de Nebraska, es un trabajo recontra viejo, como este trabajo hay 1,5 millones, pero vos fíjate, este es un rodeo, el mismo rodeo de vacas, que lo fueron evaluando cómo era su avance de aparición, o sea, a medida que pasaban los primeros 10 días de aparición, cuántos terneros habían nacido, los segundos 10 días, terceros 10 días, así, conforme avanzaba la aparición, cuántas vacas iban pariendo desde el año 2006 hasta el año 2013. O sea, es un trabajo que tiene unos cuantos años, 7 años de medición. Y ahí fueron viendo cada una de estas linitas que ustedes están viendo ahí de color, es como se iba dando la aparición. A medida que le fueron metiendo tiempo fijo masivo a todo el rodeo. Fíjate cómo pasó del año 2006, en esta línea que está acá, yo estoy mostrando con el puntero láser, donde iba muy despacito avanzando la aparición, se iba dando de manera así muy paulatina. Fíjate que al día 100 de aparición, recién iban paridas el 50% de las vacas. Cuando le empezaron a meter tecnología fuerte, fíjate, en la línea azul tenían el 60% de rodeo parido a los primeros 30 días y el 80% de parida a los primeros 55, 50 días o 60. Entonces, este cabezamiento es lo que decíamos recién, que tiene tanto impacto.
Si querés, esto te lo complemento de vuelta. Podría poner 1.000.000 de filminas de esto, pero no los quiero aburrir. Pero si quieren, googleenlo, que hay un montón. Esto es de un uruguayo, Guillermo de Nava, que tiene un montón de publicaciones hechas. Y esto es cómo afecta el peso al destete de los terneros según en qué momento nacieron. Los nacidos en los primeros 20 días de la aparición, en los segundos 20, terceros 20, cuarto y quinto. Y obviamente no les voy a decir nada que ustedes ganaderos no sepan. Los terneros cabeza pesan mucho más que los cola. Lo que pasa es que cuando vos se lo mostrás a alguien, che, tenés una diferencia de 60 kilos entre en los que nacen primero y los que nacen último, fíjate si no vale la pena que hagamos una inseminación, fíjate si no vale la pena que inviertas en esa manga que venís remoleando porque no querés gastar $20.000 y no podemos aplicar tecnología porque tu campo no tiene la estructura mínima para poder hacer algo. Entonces, yo te quiero mostrar un video acá, Agus, a todo el mundo, de un cliente nuestro que se llama Las Carolinas, de Nicolás Pampuro, en San Luis. Este video es de este año, en abril. Yo fui a darle una mano a ayudarlo con el destete. Lo que yo hago en estos campos es voy una vez por año, 2 veces por año, y ayudamos a hacer la selección de las vaquillonas de reposición. Y en este caso fui para evaluar cómo habían andado los toros que usamos y de paso elegir los mejores terrenos para hacer toros. Y esto es lo que filmé ahí. Filmé toda la tropa de destete para que vos veas que pesaron de promedio 270 kilos. O sea, no sé, en Uruguay, donde ustedes, Agus, te toca visitar más, pero vos estuviste conmigo ahora en lo de Orri Soto, por ejemplo. Orri era un tipo, cuando yo lo conocí, hace, no sé, 10 años, por ejemplo, destetaba de 160, 170 y hoy desteta de 250. Entonces, le metió 70, 80 kilos más al destete, con el mismo tiempo, el mismo campo, obviamente aplicándole tecnología, no únicamente inseminación, más todo lo que chorrea, ¿no? Pero fíjate, este video fue de abril y fíjate estos terneros que los elegidos para toros pesaban ya 300 kilos. Ahí está toda la tropa, fíjate, ¿no? Para que veas que no era uno o dos que eran pesados. No sé si se llega a escuchar de fondo el video, están todas las vacas balando porque estaban destetados en ese momento. Yo lo chicaneaba ahí al dueño, que es Nico, que si pisaban 300 pagaba el asado. No llega, dice el dueño, 295, 295 kilos. Este ternero que fue de los cabezas. Yo lo que quiero decir es que esto, por supuesto que tiene que tener un buen manejo, la madre ha tenido muy buena leche, muy buena comida, pero sin genética no lo lográs ni mamado con leche. Este pesó 300, bueno. Tremendo. 315 kilos. 315, ¿no? Mirá si hay margen para la mejora. Sin duda, Santi, este es un muy buen ejemplo. Creo que en lo de Orri se vio bastante también ese tema de cómo impacta la genética. Con el manejo que hacía, fue aumentando los pesos tanto al destete como después. Y lo que él decía, busco la genética para que sean un Fórmula 1. Y ahí creo que se habla bastante también de cómo adaptar lo que uno busca a la genética, o sea, a la disponibilidad de genética que hay para lo que uno busca. Totalmente. Sí, sí. Yo creo que, bueno, un poco de eso va lo de hacer un plan genético, ¿no? Es entender a qué quiere jugar el productor comercial que de alguna manera va a consumir la genética y ver, hacer una buena anamnesis, entender bien y después ir a ver cuál es de los recursos genéticos que tenés adentro del portafolio, dentro del catálogo, arriba de la mesa, cuál aplica para lo que te piden. Ahora, yendo de vuelta, si querés, dentro de lo que serían los desafíos que se te van presentando, mucha gente, como este paisano acá, te dicen que es una locura inseminar vacas porque se te aguachan los terneros, porque ¿cómo vas a mover vaca con cría? Y sin duda que dentro de lo que yo te decía del beneficio de la inseminación en la parte de manejo, es que para poder hacer una inseminación masiva tenés que hacer mucho orden, planificación, y eso siempre termina ayudando y siempre termina teniendo un impacto per se. Porque vos a un rodeo, para poder inseminar masivamente, tenés que empezar a prever, decir, che, bueno, si queremos inseminar vacas, vos sabés que una vaca, no podés llevar una vaca a la manga si tiene una semana de parida. Y la aparición, si vos tenés medianamente la cosa ordenada, la vas a tener distribuida en 90 días. Hay gente que la tiene distribuida en todo el año. Pero bueno, todo eso lo tenés que empezar a ordenar. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la gente es, si vos querés inseminar masivamente, déjame que te dé una mano. Hay campos que están reordenados y lo único que hay que hacer es ponerle fecha a la inseminación. Y hay campos que empezar a trabajar. Nosotros, al tacto del año anterior al que queremos inseminar masivamente, lo que hacemos es, le hacemos identificar bien lo que es la preñez cabeza, cuerpo y cola, y obviamente las vacías. La vacía, ni hablar que se va, no hay que darle ninguna segunda oportunidad, ni nada de todo eso, que es un delirio. Y la preñez cabeza, cuerpo y cola, por supuesto que si tenés caravana, tarjeta, caravana electrónica, toma todos los datos.
pero yo siempre les pido que le hagan una identificación que el paisano fácil la pueda ver a campo. Acá en la guagua, por ejemplo, a la preñez cabeza le cortamos la cola, los pelos de la cola, al ras le cortamos los pelos de la cola al cuerpo pollerita y dejamos la cola entera a la cola de parición. ¿Por qué hacemos de esta manera? Porque a veces en los tactos no tenemos los circuitos todavía forrajeros armados o no tenemos posibilidad de andar separando mucho o estamos apurados. Entonces, Waldo, mi encargado, puede largar todo junto, pero después, llegado el momento de armar los circuitos de pastoreo de invierno o antes del parto, él puede separar por el código de cola, de corte de cola, que es muy sencillo, y llaman a toda la cabeza a comer a dónde, a su mejor recurso, evidentemente. Si vos tenés vacas que están pariendo en 120 días todas juntas y no le vas a dar prioridad a la que va a parir en julio y se tiene que competir contra una vaca que va a parir en octubre y van a estar comiendo lo mismo durante todo el invierno, parida contra una que está gorda, la matás a esa. Y le estás dando de comer recontra bien a un empleado tuyo que es malísimo. Es tu empleado que te viene a trabajar siempre tarde. Entonces, en la vaca cola tiene que ir a los recursos, a otros recursos, y la vaca cabeza es la que tenés que cuidar. Lo mismo para los protocolos sanitarios. Si vos tenés un problema de diarrea y tenés que dar la vacuna para la diarrea, la vacuna dicen, che, esta vacuna es muy buena, funciona muy bien. Sí, solo sí, la das 60 y 45 días antes del parto y no la des mucho más que eso. Si vos tenés 120 días de aparición todos juntos y vas a dar la vacuna de diarrea, ¿cuándo la das? Y la das 30 días antes que empiece a parir la cabeza. A la cola le faltan todavía 3 meses, 4 meses. Entonces, por un montón de motivos, este ordenamiento te impacta. Pero principalmente yo lo que pregono esto es para hacer los cortes famosos de parición. Porque, ¿qué pasa? Si vos querés inseminar y que no te digan, che, fue un quilombo la inseminación, aguaché terneros, típica excusa que te ponen un montón de gente, no, en lo de fulanito lo hicieron y se la aguacharon un montón de terneros, es porque fulanito lo hizo mal. Hay que enseñar esas cosas bien. La inseminación, suponete vamos a tomar un campo teórico, típico campo de la provincia de Buenos Aires, que vos anduviste dando vueltas conmigo, 15 de octubre, 15 de enero, esa es una fecha bastante tradicional. Entonces, vos le vas a decir al veterinario y al dueño del campo, pues es una decisión más empresarial que veterinaria, cuántos días mínimos de puerperio vos querés que tengan las vacas. Cuanto más días de puerperio mínimo le des, menos vacas vas a inseminar, pero más vas a preñar porcentualmente. Entonces, aquellos veterinarios que están obsesionados por la fotito del Instagram con 60% de preñez, te van a decir que quieren tener un puerperio mínimo de 60 días. Yo, que soy medio fanático de que meter todo, te voy a decir meterlas con 30 días. El promedio de la gente dice, che, 45 días mínimo de puerperio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos vas a ir a agarrar a tu encargado y decir, che, Waldo, para el 1 de septiembre, toda la vaca que no parió, sacala. Cosa que toda la vaca que está parida queda concentrada y para cuando viene el veterinario a inseminar el 15 de octubre o a poner el dispositivo los primeros días de octubre, la que menos tiempo de parida tiene 45 días. Entonces no llevas ningún ternero recién nacido a la manga y te queda todo bien armadito. Bueno, este corte de parición, si vos le pedís a tu encargado, che, andá a sacar la vaca que no parió, el tipo tiene 300 vacas y todavía le falta parir la mitad, te putean todos los idiomas, te dice, este pendejo porteño no sabe un carajo y te putea. Ahora, si vos el tipo lo tenés ordenadito y de 300 vacas tiene que sacar 15 vacas, es una pavada y lo hace muy fácilmente. Entonces, por eso es que el orden es importante para poder hacer todo esto. Y otras cosas importantes, hay un millón, pero ¿dónde van a pastorear esos días? Si vos tenés la vaca comiendo espectacularmente bien y como la manga la tenés en un lugar donde no hay comida, la vas a tener la vaca durante todo el protocolo, 15, 20 días cagada de hambre, eso no va a andar, digamos. Vos tenés que tener previsto los días de inseminación, dónde van a estar comiendo, cómo está la manga. No puedes encargar un trabajo de 500 vacas a inseminar con una manga que el cepo no anda o que está todo atado con alambre, porque son trabajos que tienen que ser muy bien hechos. Entonces, todo esto te va generando un ordenamiento que ya per se tiene un buen impacto. Otra cosa, Santi, que está bueno, sí. Que ayer se subió este video a Instagram y tuvo repercusión, es que es de cero costo. Es algo que es de proceso y no requiere mucho costo hacerlo, que creo que está bueno resaltarlo también. Sí, yo juego con eso todo el tiempo y a veces me suena un poco aburrido porque siento que repito mucho, pero en la ganadería de cría tenemos es una actividad que tiene margen muy pequeño. Y cuando vos tenés márgenes muy pequeños, no te puedes hacer mucho el loco gastando plata, porque te vas enseguida de la raya. Entonces, tenemos que trabajar más, lamentablemente. Si fuésemos en otra actividad como agricultura, por ahí le podemos gastar más guita porque el margen es más grande. Pero en cría tiene que haber todas tecnologías de proceso. No podemos gastar plata, muchachos, hay que laburar, ¿qué va a hacer? Y el laburo es plata, sí, pero por lo menos no de insumos, sino laburo de cabeza y de tiempo.
Esto es fundamental, Agustín, y es increíble que la gente no le da el valor que esto se merece. Digamos, es una cosa, a mí me indigna bastante, pero la gente no se da cuenta lo complicado y lo poco tiempo que tenemos para preñar las vacas. Si vos querés tener una vaca que te dé un ternero por vaca por año, tenés realmente muy poco tiempo para preñar la vaca y que te caiga todavía el parto dentro del mismo año. Y una vaca que se te hizo cola, no la tenés para adelante nunca más. Es muy difícil. Una vaca preñada a cola, quédate con esta frase, una vaca preñada a cola está condenada a toda su vida a ser o cola o vacía. Nunca más va a ser cabeza. Son muy pocos los casos que vos puedas pasar una vaca que está pariendo en octubre a que te para en julio. Y te lleva muchos años y mucha plata. Entonces, es sumamente importante que trabajemos en no tener vaca cola, en tener siempre la vaca joven bien cabeza. Eso te ancla mucho todo. Y vos fíjate una cosa, esta filmina se la robé creo que a un laboratorio, pero no voy a decir nada que ustedes no sepan. La vaca que se preña en el primer mes del servicio, para en el primer mes de parto. La vaca que se preña en el segundo, el tercero. Hasta ahí somos todo muy fácil. Ahora, ¿qué pasa con la vaca después de parir? Todos sabemos que después del parto viene la famosa cuarentena que más de un padre la ha sufrido, que es ese anestro posparto fisiológico, normal, que la vaca después de parir va a necesitar una serie de cantidad de días a donde ese útero que acaba de gestar un ternero tiene que volver a retraerse, volver a estar en normalidad y a volver a estar listo para afrontar una nueva preñez. Ese periodo de anestro posparto puede variar en su duración según un montón de factores como pueden ser la raza, la edad, el estado corporal al momento del parto y un montón de otras características. Pero más o menos podemos decir que un anestro normal en una británica, en las latitudes donde hoy anduvimos con vos dando vuelta, estamos hablando de entre 45 a 60 días. Esos son datos americanos. En Argentina no hay mucho dato de esto medio, pero creo que coincide bastante con lo que uno observa a campo. Entonces, una vaca después de parido, por 60 días, está anulada, si queremos llamar la manera. Entonces, nos come un gran porcentaje del tiempo. Vos fíjate, si el clásico paisano te dice, no, este año la vaquillona no llegó muy bien, estaba flaca, entonces en vez de meterla el 15 de octubre, la metí en diciembre. Entonces te fuiste al último mes, esa vaca ya te parió cola y ya su anestro fisiológico le comió media campaña de servicio el año que viene, ya la condenaste a que su servicio, en vez de durar 90 días, capaz que le duró 45 días. Y por eso es que la cola siempre cuando miras los porcentajes de preñez son mucho más cortos. Por eso es que hay que meter mano acá y tratar de adelantar. Y la inseminación a tiempo fijo es de las mejores herramientas que hay para tocar esto. Fíjate, acá yo te puse el ejemplo teórico para que se entienda más claro todavía. En este ejemplo A es un campo A con una fecha de servicio que va del 15 de octubre al 15 de enero, lo que veníamos hablando, 90 días de servicio y tiene un destete tradicional del 20 de marzo, muy clásico para la zona nuestra. Y vos decimos que tenemos días mínimos de porperio sin intervenir, 60 días desde que para hasta que se pueda preñar de vuelta, como decíamos recién. Entonces, en este ejemplo A, tenemos una vaca que es ideal, una vaca, tu mejor empleada, la vaca modelo, la que queremos tener todo. El 15 de octubre vos echaste los toros o inseminaste y quedó preñada ese primer día, lista para su trabajo. Esa vaca va a parir el 20 de julio, aproximadamente por fecha de tabla. Entonces, si pare el 20 de julio, tiene el tiempo suficiente para que el próximo 15 de octubre del año que viene esté lista para gestar de vuelta. De hecho, tiene 85 días hasta el servicio. En 85 días, ya la vaca a los 60 se dio de alta, ya tuvo un celo y ya está lista para comerse los 90 días de servicio y volver a preñarse cabeza. Y con 90 días de servicio, si la vaca se cicla cada 21 días, va a tener 4,3 chances de quedar preñada. O sea, bastantes chances de quedar preñada nuevamente. Y encima, como parió el 20 de julio y vos tenés un destete del 20 de marzo, tienen el ternero que va a criar, va a tener 240 días. Si ese ternero pesó 32 kilos al nacer, por poner un peso teórico, y ganó 700 gramos por día, que es lo que ganan los terneros más o menos en la zona nuestra, ese destete va a ser de 199 kilos. Lo cual es lógico. Cuando ustedes miran la cabeza de parición, generalmente pesa eso, el cuerpo pesa 180 y la cola pesa 150. Entonces el promedio le termina dando 170, 180 kilos. Entonces, este es el mundo ideal. Ahora vos después tenés este tipo de vaca, que es la que se atrasó, la que los años de seca, como estaba la vaca flaca, tu veterinario, porque no supo explicarte a vos que eras el empresario dueño de las vacas, te dijo, no, esta está flaca, no vamos a inseminar, le dijiste vos, y el veterinario dijo, sí, la verdad que tan flaca. Más vale no le metamos mano, dejala que la hagan los toros. Por supuesto, una vaca que no está ciclando, el toro toma mate, le cuenta cuentos,
pero lejos está de poder entrar en discusiones. Entonces, esa vaca que se atrasó porque estaba flaca y no ciclaba, llovió y finalmente el pasto empezó a tirar, pero tiró tarde, en noviembre, diciembre, y la vaca se recuperó. Y de golpe, en vez de quedar preñada en octubre, queda preñada el 1 de enero. Todavía 15, 20 días antes que termine el servicio. Si se preña el 1 de enero, es un parto del 9 de octubre. Si la vaca para el 9 de octubre, para el 15 de octubre que arranca tu servicio, esa vaca tiene una semana de parida. Evidentemente no está todavía ni enterada que tiene que volver, todavía está queriéndose recuperar del parto. Y sus primeros 60 días que dijimos que tardan en estar de vuelta listas para quedar preñadas, se cumplen el 9 de diciembre. ¿Vos sabés qué pasó el 9 de diciembre, Agustín, en el mundo? Depende para hincha de Boca o de River. La ganaste al toque, ¿eh? Ah, Día ¿viste? histórico, día patrio. Hubo gente que murió en ese día en Madrid. Pero bueno, esa vaca se cumple sus 60 días el día 9 de diciembre. Quiere decir que vos arrancaste tu servicio el 15 de octubre, pero hasta casi un mes más tarde, perdón, hasta casi 2 meses más tarde, esta vaca en realidad estuvo tomando mate con los toros. Y cuando arrancó esta lista, el 9 de diciembre, para el 15 de enero que vos vas a sacar los toros, solamente tuvo 36 días de servicio. Cuando vos decís, che, yo tengo 90 días de servicio, no, tenés 90 días de servicio en la cabeza. En la cola, mucho menos. ¿Por qué? Y esta vaca tuvo, en 36 días, tuvo una chance y media de quedar preñada. Por eso, si vos podés separar la preñez en cabeza, cuerpo y cola, o sea, no cómo te salió el tacto de cabeza, cuerpo y cola, sino según cómo fue el parto de esa vaca ese año, cómo se preñó, generalmente las que paren cabeza, si la cadera forrajera estuvo bien, se preñan recontra bien y la cola se preña poco. Ahora, si tu cola es vamos por ejemplo, un 5% de tu rodeo y se preña el 50%, no tiene impacto. Ahora, si tu cola es el 30% de tu rodeo y se preña la mitad, te pega un palo terrible. Entonces, eso es sumamente importante de entender que por qué la inseminación también tiene un montón de ventajas independientemente de la genética. Todo esto es la magia de inseminar masivamente. Ahora sí y solo sí, vos metés vacas. Si vos solamente inseminás vaquillonas, todo este cuento ni te enteraste. Fíjate qué pasa al destete. Si dijimos que esta vaca parió el 9 de octubre, su destete al 20 de marzo que habíamos puesto tiene 168 días. Con la misma matemática, ese ternero va a pesar 149 kilos y ya arranca todo para atrás. Yo acá les Santi, recomendaría... Sí, papá. acá me surge una pregunta, capaz que me la puede responder, capaz que no. ¿Cuánto infiere, o sea, vos al inseminar, en vez de no inseminar, porque la vaca hubo seca y lo que sea, no llegó mal al parto o paré tarde, ¿cuánto te repercute esa inseminación? Vos decís, bueno, sacás vacas de anestro, las sacás antes, pero una idea aproximadamente de cuánto te va a repercutir en la preñez o anticipar la preñez, no tenés. Sí, hay un montón de trabajos. O sea, obviamente que no es, esto es biología, no es matemática. No es que yo te digo, che, mirá, si vos inseminás vacas que están en anestro, vas a preñar 30% clavado. No hay manera de decirlo. Sí hay mucho trabajo que te van a demostrar, pero lo que sí te voy a... como primera respuesta macro es siempre no inseminarlas versus inseminarlas. Si no inseminás, si no le metes mano a una vaca que está en anestro, en los primeros 20 días la preñez va a ser 0. Y con inseminación puede ser el 20, el 30, el 40, el 45. Ahora yo te voy a mostrar un trabajo de Menchaca, uruguayo, con vacas que estaban en anestro y se preñan lo mismo con ayuda de nuevo hormón y con ayuda de hormonas, el 45%. Ahora, eso no es que te quedes con la idea de que siempre va a ser así, va a ser variable. Lo que te quiero decir es que seguramente va a ser mejor que el 0 de los toros. Perfecto. Yo les recomendaría mucho, si tienen ganas y les divierte todo este tema, es que busquen este trabajo que está hecho en la Universidad de Nebraska por Funston. Este trabajo es un trabajo muy largo, que lo hicieron entre los años 1997 y 2010, donde midieron el impacto que tenía para una ternera y un ternero, o sea, lo midieron tanto en machos como en hembras, el haber sido nacidos en los primeros 20 días de la aparición, el haber sido cuerpos nacidos en los segundos 20 días. Los americanos tienen 60 días de servicio, por eso, para ellos son cabezas los primeros 20, cuerpo los segundos 20 y cola los terceros 20. Entonces, todos sabemos que el impacto que vamos a decir, che, el que nació cabeza es más pesado del destete. Sí, evidentemente, porque aparte por una cuestión de edad. Entonces él fue midiendo diferentes cuestiones, pero lo curioso, fíjate, ellos mostraban el peso de las crías en kilos al nacer. La cabeza, cuerpo y cola, más o menos parecido, un poquito más pesado la cola. Peso del destete, 219, 213, 197. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia de 20 y piquito kilos, pero no parece tanto. Ahora, peso al entore,
como que se equipararon bastante, 2,96, 2,92, 2,76. Ahora, fíjate esto, ciclicidad, cómo estaban ciclando la pubertad, digamos, de las terneras, según si eran cabeza, cuerpo, cola. La cabeza, al momento de los 15 meses, ya el 70% estaba ciclando, y la cola solamente el 39%. Porcentaje de preñez, 90, 86, 78. Fíjate, ¿no? Porcentaje de parto nuevamente en los primeros 21 días. O sea, aquella que nació en los primeros 21 días, el 81% de las terneras que eran cabeza, parieron cabeza. Y el 64% de las que nacieron cola, parieron cola. Fíjate, ¿no? Cómo se va acumulando el resultado. Asistencias al parto. Bueno, 10 puntos más de asistencia al parto en las que nacieron cola. Peso adulto de su primer destete. Bueno, ahí lo tenés. Peso destete de su cría. ¿Cómo destetaron? Y así lo fueron midiendo y hay mucha más información. Yo la recorté. La que más me impactó a mí, no es toda esta que está acá, sino pasados, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero pasados 4 o 5 años, ¿qué porcentaje de las hembras que habían nacido los primeros 21 días todavía estaban en el rodeo? ¿Y qué porcentaje de las del último? Y por decir una cosa, el 70-80% de las que eran cabeza todavía estaban en el rodeo después de 5 años. Y solamente, no sé, el 20% de la cola estaban. O sea, el impacto en hacer cabeza, cuerpo, cola es impresionante. Y esto te va a ayudar un montón. Vamos de vuelta a algo que ya lo dije un montón de veces, con lo que yo peleo un montón. No se puede diseminar, la vaca está muy flaca, típica que te dicen, y es un poco lo que me decía recién. Fíjate, este trabajo de Menchaca del año 2013, de este tipo de información, te digo, Agustín, hay 1.000.000. Buscale que le vas a encontrar. Pero acá lo que estaban queriendo ver era cuál era el efecto que tenían con una hormona, pero yo lo coloqué acá por demostrarte que vacas sin cuerpo lúteo, o sea, que si no tienen cuerpo lúteo es que están en anestro, fíjate que tienen preñeces del 50, del 60, o sea que claramente vos con vacas que están en anestro las podés preñar por inseminación recontra bien y ni hablar si encima las destete precoz, le ponen hormonas, SG, o hay un montón de alternativas que te van a alterar. La otra que también es muy común es que la gente dice, no, pero inseminar está todo muy bien, Santiago, pero es antieconómico, o es muy caro, o cómo voy a gastar tanta plata. Yo creo que si vos, cada uno sabrá manejar su matemática, pero hay 1.000 maneras de medirlo. A mí me gusta esta planilla, que es una planilla dinámica. Cada uno de los campos que está coloreado de color amarillo se puede alterar y te va a dar un resultado final de margen bruto diferente. Este trabajo lo hizo el ingeniero Estanislao Quiroga, un asesor CREA de la zona de Benito Juárez, y él lo que hizo fue comparar el modelo de usar toro propio, en donde él a ese modelo llamó el modelo cero, y contra ese modelo comparó el margen bruto de diferentes actividades. Entre ellas puso la de alquilar toro, la de inseminación artificial y la de comprar toros con información. Y él fue comparando, y por eso a mí, ¿qué es lo que me gusta? Que vos le podés ir alterando acá los rasgos. Por ejemplo, yo no, en este caso, decir, mira, yo compré un toro, pero no gasto 1.200 kilos, yo gasto 1.000. O yo no uso un toro, a mí no me dura 3 campañas y media, a mí me dura 5 campañas. Entonces, vos tenés manera acá de ir cambiando y te va a ir tirando. Y lo lindo es que lo hace una persona que es un asesor CREA, que generalmente son bastante rigurosos al momento de tomar mediciones. Y según este trabajo, con los números de ese momento, te decía que el modelo de alquiler de toro te daba un margen bruto negativo de 15.000 pesos por animal, y el de inseminación uno positivo de 22.800 y el de comprar toro con información positivo 740. De vuelta, esto hay que actualizarlo porque esto está con números de otro momento, pero hagan estas cuentas como ustedes quieran hacerlas y fíjense cuánto le sale cada preñez por toro. Pero yo me quedo con esto que hizo Estanislao. Santi, Fíjense. esta planilla es un Excel. Es un Excel que yo te lo puedo compartir si te portas bien. Me lo mandás y lo dejamos disponible ahí para que la gente lo pueda descargar, a que le interese, lo pueda utilizar. Te lo comparto, sí, solo sí. Me blanqueás que el mate es argentino, el dulce de leche es argentino y el colectivo y el avirome también. Te apago, mirá que te apago y cortamos acá nomás. Bueno, volviendo así, después te la mando para que si alguien te la quiera pedir, te la compartimos. Esto que yo estoy poniendo acá es simplemente anecdótico, pero muchas veces me pasa que me dicen, no, que no se puede inseminar porque no tengo manga en ese campo. Y estamos 3, 4 años, hablo de clientes míos y se me viene a la mente un montón, que me dicen, no, es que en ese campo no podemos inseminar, me encantaría, pero no tengo manga. ¿Y por qué no le hacemos la manga? ¿Qué es hacer una manga? ¿Tan difícil hacer una manga? Bueno, yo puse acá el ejemplo de un campo nuestro propio que compramos hace poco, donde no teníamos manga y la hicimos. Y lo pasé a dólares para que no se desvalorice. Y eso que es una manga con Farm Equip, con las mangas de Alberto, espectacular, o sea, la casilla de Farm Equip, con balanza Gallagher, todo, y me gasté $20.500. Y estas son las fotos de cuando estamos haciendo la manga y tenés la casilla.
Pero fíjate, si Stanislao Quiroga me dice que por el margen bruto por vaca inseminada es de 22.800 pesos y el dólar en ese momento estaba a 1.015, quiere decir que hay 22 dólares por cada vaca y el costo de la manga fue de $22.000, saquen la cuenta con cuántas vacas inseminadas yo pagué y no estoy diciendo que una manga la vas a pagar porque insemines 1.000 vacas. Las mangas se amortizan, obviamente tienen 1.000 utilidades. Lo que quiero decir es que no nos quedemos con que no podemos inseminar porque no tenemos manga o porque no tenemos potrero. Rompamos un poquito el esquema, muchachos. Y la otra que es muy común es, hace rato que yo insemino. Si vos inseminás únicamente la vaquillona, no sirve para nada. La vaquillona sirve para que no tengas problema de parto, pero no es el impacto de todo lo que estamos hablando. Entonces, fíjate, ¿por qué te digo esto? Un rodeo de 1.000 vacas que están estabilizados tiene una reposición del 20%, ¿no es cierto? 200 vaquillonas. Si inseminamos únicamente la vaquillona, cosa que es muy común acá en Argentina, por lo menos no sé cómo será en Uruguay, o era muy común, ahora lo venimos cambiando, y te va bien, vas a preñar la mitad. O sea, de 200 vaquillonas vas a preñar 100, el 50%, de esas vas a destetar el 85%, en vaquillonas primíparas el 85% te diría que es un número bastante promedio, la mitad van a ser machos, la mitad van a ser hembras. Conclusión, vos vas a lograr 42 terneras hembras nacidas de una vaquillona de primípara para que vos quieras generar impacto en un campo de 1.000 vacas. No le generás un carajo de impacto. Entonces, no, son pocas hembras para llegar a tu reposición. Además, una cosa importante, cuando vos como asesor genético, como vendedor de semen, te dicen, Santiago, recomendame un toro para vaquillonas para fulanito, vos lo que querés es que el tipo le paran bien, porque si al tipo le paren bien, sos Dios, y si al tipo le paren mal, se entera el compañero de CREA, los vecinos, el veterinario, el grupo de WhatsApp de las mamis del jardín, entonces te prenden fuego en el gimnasio, en todos lados. Con lo cual, somos muy exigentes en toros de bajo peso. Y el toro de bajo peso tiene menos performance, menos crecimiento, por más que usamos toros curvender, todo, generalmente no impacta. Ahora, vamos a donde sí tiene impacto. Yo te dije, Agustín, tengamos un rodeo ordenado, como el que yo te fui a mostrar cuando fuimos a los Tigres de La Fontaine o cuando fuimos a lo de Orri, y tenés la cabeza y el cuerpo y hiciste el corte de parición el 1 de septiembre, te entró el 80%, te entra más, pero poner un campo que te dé todavía en el 80% del primer corte, y ahí inseminamos eso masivamente, vas a preñar la mitad. La mitad significa el 50%, son 400 vacas que se van a preñar. Y la vaca va a tener una merma del 5%, tenemos 380 partos, de los cuales 190 son machos, 190 son hembras. Entonces, ahora sí, tenemos 190 hembras, más las de las vaquillonas, que son 42, tenemos 232 cartuchos o tiros en la cartuchera para hacer una reposición de 200. Te sobra plata y te sobra oportunidades para ir generando una reposición 100% hija de inseminación, cabeza de parición, que te va a empezar a hacer toda la magia. Entonces, por eso es que nosotros decimos un montón el impacto que tiene toda la parte de manejo, independientemente de la genética. Todo lo que te dije hasta recién es independientemente inseminemos con Messi o inseminemos con el peor choto para jugar al fútbol. No sé si queda claro el concepto, Aus. Queda clarísimo, Santi. Creo que está bueno también. El caso de Orri y Soto, que lo fuimos a ver, es un buen ejemplo porque ahí nos contaba, antes hacía cruzamientos y creo que en 9 años fue que impresionante lo que cambió y bueno, lo van a ver, pero en 9 años pudo lograr ese impacto gracias a la inseminación, a todo el rodeo y no solo vaquillón. Lo que Orri contó también, que creo que quedó grabado, fue que él, digamos, yo me acuerdo cuando lo conocí, él usaba toros Hereford de repaso y cuando sacaban los novillos le salían siempre, mejor dicho, él usaba toros Hereford de repaso en los lotes de cola. Y cuando sacaban los novillos, los careta salían primero que los Angus puros. Quiere decir que los terneros machos de cola, por el vigor híbrido, por todo eso, le salían antes y más pesados. Cuando empezó a inseminar, me jodía, no, porque el careta, digo, Orri, al careta te lo tiro allá lejos, te lo voy a tirar. Con inseminación, con toros, obviamente probados, que de la campana de Gauss vamos a elegir el 5% superior para engorde, para crecimiento, no tenés manera de ganarle con un careta cola, olvídate. Y él me decía que no. Yo te pregunté eso mismo. Obviamente el vigor híbrido es indiscutible, nadie lo puede negar. Pero cuando te hice esa pregunta, me hiciste referencia a la montaña y a que, suponete en Angus, ya hay o sea, hay casos probados que funcionan. Entonces, bueno, elegir la genética esa versus la de cruzamientos te iba a lograr este impacto. Y la verdad que se vio clarísimo lo de Orri y el impacto que se logró. Sí, el vigor híbrido existe y no hay que negarlo, y es un regalo de Dios, como dicen los americanos. Pero yo lo que digo es, para no poner el nombre en razas, para que nadie se sienta mal,
es que a todo el mundo cuando me pregunta el vigor híbrido, sí, valorizar el vigor híbrido y ponerlo en la mesa y compararlo contra qué herramientas tenés vos en tu raza pura. O sea, si en tu raza pura no hay herramientas suficientes para ganarle al vigor híbrido, usá el vigor híbrido. Ahora, si, por ejemplo, si vos tenés un tambo y sos un tambo de alta producción y querés copiar el modelo, si querés, americano de freestall de vacas de 70 litros, no existe una persona en el mundo que te vaya a decir hacer cruzamiento porque el vigor híbrido cruzando con Jersey o cruzando con Normando o Pardo Suizo es mejor. Ni en pedo. ¿Y que no existe el vigor híbrido? Sí existe. Pero la raza Holando hoy está en un nivel tan elite, tan arriba de las otras razas para ese objetivo, que no tiene ningún tipo de sentido que vos vayas a cosechar un vigor híbrido y perder tanta potencia en mejoramiento genético. Me gusta usar ejemplos de la lechería para que nadie se me enoje porque acá no hay ningún lechero. Pero bueno, eso aplica, me parece, para lo que es las razas carniceras. Si vos estás en una raza que es exótica y que lo único que hay es 40 individuos en Argentina, por poner un ejemplo nomás, ¿no? 40 o 200, y me decís, che, mirá, yo esta raza, o estás en otra raza como Angus, me decís, mira, voy a cruzar con esta raza que es por el vigor híbrido, y yo te diría, mira, fíjate qué herramientas tenés dentro de la raza, porque si vos estás en una raza donde no hay base poblacional, obviamente tu pirámide va a ser muy chiquita. Pero si vos estás en una raza donde la base piramidal es enorme, vas a tener un montón de beneficios. Pero bueno, volviendo a esto, esta mesa de la producción la conocemos todos sabemos que es importante el manejo, la sanidad, la nutrición y la genética. Ahora, ¿cuánta hora le dan a la genética, muchachos? ¿La ponen en el mismo lugar? Yo estoy cansado de ir a campos que vos le vas a ver y tienen un buen manejo, se gastan $500 en hacer una pastura, la sanidad muy buena y genética es como que se la llevaron a marzo, previa, la abandonaron, la dejaron para otro día y más tarde ya va a llegar ese momento. Y ese momento no hay que esperar, esto va en simultáneo, porque la nutrición potencia el manejo potencia la sanidad potencia la genética potencia la nutrición. Esto es no puedes dejar un eslabón suelto. No tiene sentido, digamos. Entonces, fíjate, y esto es una cosa que también me parece importante marcarla, es cuando ustedes ven o cosechan el fenotipo, cosechan los kilos, cosechan los litros de leche, los huevos producidos, lo que están viendo es la combinación de la genética más el ambiente. Y acá una cosa que es importante es que el ambiente es muy difícil de mejorarlo, o muy caro. O sea, vos sabés cómo mejorar un ambiente sin una pastura, sí, pero vale $500 y te tiene que llover y se tiene que dar todo bien y es caro. Vos sabés cómo darle más confort a una vaca, hacerle sombra, pero vos tenés que hacer la sombra y vale plata. O sea, yo no estoy en contra de que mejoremos el ambiente. Lo que digo es, el ambiente todos los días queremos mejorarlo, pero no depende muchas veces de nosotros que llueva o no llueva, o que haga un pico de calor o no lo haga. Y además no lo podemos manejar nosotros generalmente, o no todo. Ahora, la genética sí se hereda, sí se puede seleccionar y se compra y es re barata. Entonces, trabajemos en donde nosotros podemos meter más manos, trabajemos en los dos, pero pongámosle el mismo énfasis a la genética y es mucho, y es muchísimo, esta frase o este concepto es básico y me encantaría que se lo guarden. Es mucho más barato adaptar la genética al ambiente que no tener que andar alterando el ambiente para que una genética se adapte. Cuando vos tenés que empezar a meter mano, darle de comer más para que una genética se adapte, estamos cagados. O sea, es mucho más barato tratar de entender cuál es tu ambiente y traer la genética mejor para ese ambiente. Siempre. Bueno, acá obviamente volvemos al concepto de lo que ya expliqué y hablamos, pero es así, ¿no? O sea, en un trabajo de diseño espectacular que hice acá, fíjate, esto yo lo entiendo así. Cuando el primer flaco subió la Concagua, el flaco tuvo que encarar solo, mirar por qué lado lo iba a subir, se habrá confundido 1000 veces, se habrá golpeado, habrá muerto gente en el intento, hasta que mucha gente empezó a entender por dónde ir, generó las rutas, los accesos, generó el know-how y además fue dejando puestas las clavitas para que otros flacos que vengan después se puedan aprovechar de lo que él ya trabajó. Y eso se fue acumulando por años y por años. Pero en genética pasa exactamente lo mismo, muchachos. Cuando yo veo una publicación a través de un referente ganadero argentino con el cual soy amigo, pero discuto muchísimo, me peleo fuerte, lo chicaneo yo a él y él a mí y nos peleamos bastante, y él publica: acabamos de conseguir los primeros animales de esta raza exótica que no está en Argentina y que no tiene cero selección por el humano, 2000 años sin selección. Y yo, que me quería obviamente meter en la pantalla, cagarme a trompadas con todos, y le escribí, digo, que tenga, ¿eso es bueno o malo que no tenga selección del humano? Porque obviamente si vos me decís, no sé, te conseguí genética de maíz de cero selección de hace 20.000 años, yo creo que más de uno se cagaría de risa. Bueno, en ganadería de carne todavía hay gente referente que dice, conseguí algo que no tiene selección humana, como la selección es buena, muchachos, no es mala. O sea, yo al contrario, yo diría, acá te conseguí genética de un tipo
gracias a Dios conseguí genética de tal persona que hace 50 años viene trabajando por en tore precoz y facilidad de parto. Y vos podés seguir ese camino. Y no decir todo lo que hicieron los demás no sirve para un carajo, entonces tengo que salir a buscar una raza exótica, porque todos los que han criado ganado estos últimos 50 años son los chotos, que es lo que entre líneas quería decir esa publicación. Eso Bueno. Santi, creo que insististe bastante en la recorrida. El hecho de aprovechar lo que cada productor estaba haciendo y de una forma llevar los genes de ese rodeo a tu rodeo. Creo que esa parte estuvo muy buena. En toda la recorrida se ve y remarcás eso, ¿no? Es que esto es básico, Aus, y es increíble, pero es tan básico que, y sin embargo no lo aplica casi nadie. O sea, cuando vos vas a comprar un reproductor de alguien, o semen, o una vaca, o un embrión de alguien, y lo vas a traer a tu rodeo, vos de alguna manera, ese individuo o ese producto es un vehículo para traerte los genes que este otro flaco acumuló en su rodeo. O sea, cuando vos compras semen del toro Pepito, vos lo que estás buscando es que Pepito te traiga, es el vehículo para canalizar los genes que el otro flaco creó en su rodeo. Entonces, si vos tomás como válido esto que yo te estoy diciendo, lo primero que vos tenés que ir a comprar es ver si lo que hizo Pepito es tu montaña. Si Pepito acumuló genes para lo que vos querés. Porque si vos vas a lo de Pepito y lo que el tipo hizo no tiene nada que ver con lo que vos querés lograr en tu rodeo, o no te gusta, o no va para lo tuyo, ¿de qué sentido tiene que vayas a darle un toro o comprarle un toro que, por más que te guste físicamente hablando, y traerlo para el tuyo? Entonces, lo primero que uno compra cuando compra un reproductor es la base de donde viene, los cimientos. ¿Compraste esa base? ¿Te gustó? Ahora vamos a buscar el mejor embajador de ese rodeo para que venga a trabajar el tuyo. Entonces, eso es básico y es lo que yo traté en toda esta gira que hice con vos mostrarte. Fuimos a la esencia. Bueno, obviamente, nombre de la esencia, no puedo dejar de hacer un comentario especial porque esta visita que hicimos a lo de Alejandro y Gisela fue previo a la fatalidad, al accidente trágico que tuvo Gise con sus hijos y que lamentablemente quedó con el saldo que nos llevó a Octavio y a Gise. Unas cosas más dolorosas que me ha tocado vivir en mi vida. Yo estaba con Ale justo en Estados Unidos comprando hembras. Pero bueno, creo que es un buen tributo a Gisela y a la familia Aznar, que mostremos todo lo que Gisela y Alejandro han hecho. Y ese día, por suerte, creo que la hicimos hablar bastante a Gise, que no le gustaban las cámaras, y la chicaneé bastante yo para que hable. Así que, obviamente, con la autorización de Alejandro, me pidió que sí, que él quería mostrarlo, porque hay que mostrar mucho el trabajo que han hecho juntos y continuar con ese legado. Pero bueno, no me quiero meter en un terreno que sé que me va a sensibilizar, pero a lo que voy, si vos vas a lo de Alejandro Aznar y entendés a qué quieren jugar Alejandro y Gisela, que básicamente es animales que se adapten muy bien a sistemas pastoriles, con un fuerte énfasis en lo que es fertilidad y precocidad sexual al extremo. Un tipo que da servicio 90 días en la vaca y 60 en la vaquillona, pero en la vaca únicamente repone con las que se preñan los primeros 60 y las que se preñan en el último mes las venden en el remate, así sean la mejor vaca del campo. Y en la vaquillona dan 60 días de servicio, pero se quedan con las preñas en los primeros 30. Y los otros las vende. Cuando vos encontrás ese tipo de gente, decís, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿lo querés? Bueno, ahora vamos a ver de todos los que Alejandro tiene en los diferentes catálogos de semen, con cuál voy a inseminar. Y voy a dar a elegir el mejor embajador. Pero primero compré lo otro. Pero bueno, esto lo veo a menudo cuando voy a campo y dicen, no, yo hago 15 meses, soy rústico y quiero tener genética adaptada y mucha fertilidad, entonces le compro semen a esta cabaña que es tradicional de toda la vida, de que muy rústica la hacienda, porque es chiquita, es muy rústica. Digo, ¿y vos fuiste a conocerla? No. Hacen 15 meses, porque vos me dijiste 15 meses. ¿Hacen 15 meses de ese lugar? No hacen 15 meses. Hacen 27. Ah, mirá. Y tienen toro todo el año, ¿sabías vos? ¿Cómo que tienen toro todo el año? Sí, tienen toro todo el año. Ah, entonces vos me hablabas que querés... sos exigente para tus propias vacas, le cortás la cabeza a la que no se preña, pero traes semen o genética de un tipo que no le corta la cabeza. Es una incongruencia total. Bueno, eso lo veo todos los días en mi día a día. Digamos. Entonces, volviendo a este concepto, y no me vas a calentar, Agustín, porque me caliento, para tener un éxito agrícola, nadie te va a decir que la genética, dejarlo para lo último, la frutilla del postre, esas boludeces que en ganadería se dicen. Para tener un éxito agrícola, todos sabemos que tenemos que tener un muy buen barbecho, tenemos que tener sembrar en tiempo y forma, con buena humedad, con un buen control de plagas, con la fertilización adecuada, que después tiene que haber una cosecha que sea correcta, evidentemente, pero además tiene que haber una genética que sea, obviamente, la ideal para ese tipo de ambiente o para ese tipo de objetivo que vos querés lograr. Nadie te va a decir, hace todo lo mejor y comprar una bolsa blanca y tirar cualquiera, que es todo lo mismo.
Sin embargo, en ganadería, lamentablemente, eso sucede todos los días. Yo voy a un montón de lugares que tienen un campo que vale, no sé, 3 palos verdes, tiene una pastura que se gastaron una fortuna, y dicen, nada, pero genética todavía no le estamos dando bola. Entonces, yo no digo que con la genética vas a salvar un sistema. La genética es un eslabón más para que la cadena en su totalidad sea lo más eficiente posible. Ahora, no podemos ningunearla, no podemos decir que la genética no tiene ningún tipo de valor. Y sin embargo, los técnicos, por algún motivo en especial, y los formadores de opiniones, en genética de cría, la han ninguneado desde siempre. Entonces, bueno, lo importante es que cuando vos hablas de un plan genético, ¿de qué significa un plan genético y qué vamos a mirar? Hoy se puede medir, todo lo que se puede medir se puede seleccionar. Y así como en lechería en su momento, lo importante era producción de litros de leche o libras de leche, y después dijeron, che, pero además tienen que ser con buenos sólidos, che, pero además también hay que buscar las ubres y después que se preñen. Y hoy hay genética que está demostrado que produce hijas que se enferman menos de mastitis o que tienen menos problemas de torsión de abomazo y eso se selecciona y se hereda. En cría pasa exactamente lo mismo. Al principio era, che, elijamos toros para no tener problemas del parto, che, elijamos toros que tengan más peso de destete. Hoy en realidad hay infinidad de cosas que se pueden seleccionar y de mucho impacto económico. Y eso no es un enlatado. Cada uno sabrá si para él es más importante los pesos al destete o la mansedumbre. Lo que sí es importante es entender que todo se puede seleccionar y qué es lo que para vos es importante. Porque cuando vos hablas de genética probada o de DEPS, parece como que obligatoriamente tenés que tener todos de mucho crecimiento. Vos a un tipo que le enseñás a leer una prueba y DEPS y decís, che, mirá, hay que mirar números, automáticamente hace una tabla Excel y ordena por peso de destete y peso del año. Y si no están en el 10% mejor para eso, son una cagada. No va por ahí, muchachos. O por lo menos de mi mirada no va para ahí. Hay un montón de otras cosas y a veces que un toro sea promedio, un crecimiento puede estar bien, puede ser lo indicado. Depende de cada lugar y hay para seleccionar es un montón. Lo principal y el principal objetivo es definir cuáles son los objetivos que tenemos en cada lugar. No es lo mismo un campo de cría que hace 15 meses a un campo de cría que entora con 24 o 27 meses. No es lo mismo un campo de ciclo completo a uno que vende la invernada, a uno que vende reproductores. Cada lugar es distinto y los objetivos van a ser distintos. Por eso no existe una genética enlatada que te la bajen como una receta magistral para todo el mundo. Y lo otro importante es definir qué tipo de recursos tenés y manejás. No es lo mismo un campo que vos llegás y el tipo que te recibe, vos entrás y ves que tiene las puertitas de Pensagro, la manga Farm Keep, tiene silos, rollos, verdeo, y que el tipo está con la computadora arriba del capó de la camioneta, al tipo que vos llegás tiene la Ford F100 con 18 perros atrás, 14 aperos y recado, la boina echada para atrás y te dice, no me vengas con esa pelotudez, pibe, hace 15 meses que eso no sirve. Entonces, vos tenés que entender a qué velocidad le va a hacer agarrar la curva a cada personaje. Y después tenés que definir a ver cómo es su equipo de trabajo, cómo es. Yo muchas veces, cuando le digo, si alguien te va a asesorar genéticamente, no te puede asesorar por WhatsApp, tiene que ir a conocer tu campo. Mucha gente piensa que cuando yo voy al campo de alguien es para ir a ver la vaca que tiene. Ah, vos tenés una vaca petiza, le vamos a poner un toro alto. No, nada que ver, muchacho. Lo que yo voy a ver cuando voy al campo es justamente ver a velocidad te puedas agarrar la curva, ver cuál ordenado sos, cómo es tu equipo de trabajo, cómo es el ambiente. Digamos, el que me va a definir a mí cuál es la genética que te voy a vender es tu ambiente. Es lo que yo decía antes. Es mucho más barato adaptar la genética al ambiente que no tener que andar adaptando después el ambiente a la genética que te vendí. Y acá se presenta un primer concepto que es, no sé si el primer concepto, creo que tiré varios ya, pero un concepto que es fundamental y que mucha gente no lo logra terminar de entender. Cuando en la cría, en la genética, en el desafío de lo nuestro, es que nosotros tenemos dos mundos que son antagónicos, o sea, contramano, en cuanto a sus intereses desde el punto de vista genético, y los dos son uno y otro son los dos sumamente importantes. Por un lado tenés el criador, que quiere tener vacas que ocupen tierras donde no hay oportunidad agrícola, donde no hay oportunidad de tambo, donde no hay oportunidad de recría. A lo último llegan las vacas, pobrecitas. Bueno, esas tienen la genética que se adapta a ese tipo de ambientes restrictivos, donde generalmente son más flojos. Generalmente no es la genética que mejor lo hace cuando vas a un feedlot a comer y a querer ganar 2,5 kilos por día como ganan los feedlot americanos. Entonces, ¿cuál es genética la más indicada? Y depende. Si vos sos engordador, capaz que vas a querer una genética de alto crecimiento, pero si sos un criador, capaz que querés una vaca de menos crecimiento, con la leche justa y necesaria y con una grasa de cobertura bien grande. Ahora, si vos sos el dueño de un frigorífico y te viene una grasa así que tenés que tirar a la basura, empezás a putear. Y no es que uno esté bien y otro mal. Hay que saber dónde estás parado y hay que ir viendo cómo navegás esas aguas.
Bueno, la manera que nosotros consideramos que podemos navegar esas aguas, primero son entenderlas, entender en qué aguas estamos, hacia dónde queremos ir. Y después tratamos de estar dentro de lo más posible en el medio de este triángulo que tiene 3 columnas vertebrales. Por un lado, la de programas sólidos, por otro lado, la del fenotipo y por otro lado, la de la información, números, UEBBs. Creo que Santi, ¿Qué significa? ahí está bueno, ya me diste un poquito de pie. Creo que en los Tigres se habló bastante de los toros rompedores de curva. Si bien uno puede apuntar a la cría o puede apuntar al engorde, hay toros que son rompedores de curva que te puede brindar esa flexibilidad que antes capaz que no se conocía. Exacto. Yo creo que lo que intentamos hacer, y está bueno que vos hayas nombrado lo del caso de los Tigres de La Fontaine, lo de Nico, es un lugar que la verdad laburan re bien. Yo me sentí muy, muy contento, muy orgulloso, que hace un tiempo me dijeron, Santiago, queremos que nos vengas a dar una mano, nos gustan tus críticas, cuando has venido siempre nos dejaste cosas, así que una vez por año, 2 veces por año, que vengas y nos critiques el sistema, el modelo. Y por ejemplo, ahí yo veía que ellos claramente tenían un programa recontra sólido, porque vos ibas a lo de La Fontaine o vas a La Fontaine y entendés clarito a qué quiere jugar Juan Adolfo y Nico. Entendés perfectamente a qué quieren jugar. Entonces, eso es lo principal. Un rodeo tiene que tener identidad, una cabaña tiene que tener identidad. Si vos no sabés a qué quiere jugar, no sabés qué le puedes pedir, no le vas a comprar nunca. Ahora, yo los veía en este triángulo un poco bandeados desde mi mirada hacia los números y los EBBs, recontra volcados hacia eso. Y además dentro de los EBBs eran, si el toro no era recontra bajo peso, no se quedaba en el sistema. Y yo dije, che, está bueno eso, pero ¿por qué no vas balanceando y empezamos también a darle más peso al fenotipo, que también es importante? Y así rescatamos un toro que hoy es uno de los toros más importantes que Nico tiene, que compacto, que en ese momento estaban a punto de sacarlo porque era promedio, empezó a hacer. Digo, Nico, que sea promedio, empezó a hacer, no tiene problema. Y bueno, volviendo a lo de lo. Claro, volviendo al triángulo este perfecto, los programas sólidos son aquellos que tienen una buena identidad. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es, a qué nos referimos que tengan números. Que tener números no significa que sean extremos. Esto, por favor, grábenselo. Tener números no significa que solamente sirven si están en el 10% superior para todo. Tener números es simplemente entenderlos, mirarlos. Cada uno sabrá qué cosas no querés negociar. Por ejemplo, yo no quiero negociar en la guagua un toro que sea extremadamente malo para leche, yo no lo quiero, porque yo necesito que tener. Ahora, un toro que sea top 1% de leche tampoco lo quiero, porque es demasiada cantidad de energía de mantenimiento para esa vaca y yo en los campos de la guagua no lo puedo mantener. Entonces, cada uno tiene que saber. Por ejemplo, docilidad para algunos clientes míos es básico y tengo otros que no le dan ni tronco de pelota. Entonces, pero hoy hay información para lo que ustedes quieran. Peso a nacer, peso a destete, peleche, ángulo de talón, pezuña, eficiencia de conversión. Para lo que ustedes quieran hay información. Y lo que tiene bueno los números, o para mí la mayor magia de los números, es poder encontrar a aquellos individuos que tienen curvas de crecimiento anormales, que hacen cosas raras, digamos, para decirlo de una manera. Entonces, nosotros sabemos que habitualmente el bicho que tiene mucho crecimiento, o sea, aquellos animales que le imprimen a sus crías mucho potencial de crecimiento, cosa que nos gusta, porque nos gusta tener pesos altos, nos gusta tener novillos pesados, después como consecuencias que también nos dan animales final muy pesados. Y entonces, si querés transitar y a ir por el medio, decir, che, quiero tener respuesta para la parte maternal y para la Ferrari, si me voy mucho con los animales de mucho crecimiento, me voy a agrandar mucho la vaca y me va a dejar fuera del sistema, y eso no está bueno. Por otro lado, si hago animales muy pensando en la Ford F100, que lo veo muy seguido, los criadores únicamente piensan en la vaca, y se quedan cada vez con menos potencia. Si después tus novillos empiezan a ser cada vez menos competitivos y no avanzan, estamos trancados siempre en la misma cantidad de kilos producidos. Entonces tenemos que ir viendo un poquito, y para eso existen los números. Si ustedes me están entendiendo lo que yo estoy queriendo decir, es que fíjate que hay toros que producen en sus progenies curvas de crecimiento que son diferentes. Hay algunos que tienen una curva de crecimiento así como se ve acá, despacito, que van creciendo despacito y terminan llegando a una vaca adulta de 500 kilos, pero lo hacen de manera paulatina. Y tienes otras curvas de crecimiento que son sumamente aceleradas y que terminan de madurar temprano. Si vos pudiese elegir, tenemos que tratar de elegir la curva roja, esta que está acá. ¿Por qué? ¿En qué momento nosotros cosechamos y podemos facturar la carne? Y la podemos facturar cuando la vendemos. ¿Y en qué momento se vende un novillo? Y bueno, más o menos se vende entre 15 y 18 meses. Entonces, yo quiero producir la genética que me explote, me da todo el potencial hasta esa edad, que es cuando yo la facturo. Después de esa edad, no me sirve como me diga, che, mirá, esta genética va despacito, termina siendo un novillo buenísimo, pero a los 5 años. Y yo me lo comía a los 18 meses, no me sirve. Y como contrapartida,
si la vaca después sigue, la hembra que me quedo, se termina siendo una vaca grandísima, no me sirve. En cambio, esto como en la agricultura se llamaría un grupo corto, un grupo que te entrega todo el potencial, pero madura temprano y se entrega temprano. Bueno, en ganadería ya existe esto y está probado. Esa es la buena novedad. Y existe en la genética americana, en la argentina, en la neozelandesa, hay por todos lados. Hay que solamente buscarla. Fíjate, yo acá te puse el ejemplo, esta es la tabla de percentiles. ¿Qué significa? Esto es, para cada rasgo en particular, que son cada una de estas columnas que ustedes están viendo acá, cada individuo tiene un número y ese número te dice en qué ranking mejor o peor de la raza está para esa característica. Por ejemplo, Blueprint. Él tiene un número de más 72 libras en peso al destete, significa que con más 72 está en el 10% que más peso al destete producen dentro de esta base, que es la americana. Pero esto aplica para el argentino, para lo que sea. Y Blueprint te dice que también está en el 20% de los que dan más pesos al año. Buenísimo. Ahora, la letra chica, si vos sos criador, es que en peso maduro de las hijas de este toro, dice que sus hijas cuando son adultas, en segundo parto, van a estar entre del 10% más pesadas de toda la base americana y dentro del 30% más grandes de tamaño, de altura. Entonces, bueno, sí, mete crecimiento, pero también me agranda la fábrica, flaquito. No sé si me gusta tanto. Bueno, vamos al Waterloo, entonces. Waterloo está en el 70%, o sea, abajo del promedio de destete, en el 85%, o sea, el 85% de la base americana impacta más peso al año que el Waterloo a sus crías. Pero lo bueno del Waterloo es que si vos querías dar la respuesta a la Ford F100, está en el 1% para menos tamaño y menos peso de la vaca. Y si vos querés tener vacas mantenidas, el toro estaría dándole la cabeza al clavo. Bueno, pero al final yo hago novillo, también me va a salir caro. Bueno, y en el medio te aparecen toros como este. Estocolmo. Fíjate, con los números que tenía Estocolmo en este momento, cuando yo hice la filmina, el toro estaba en el 20% mejor para peso del destete y en el 35% para peso del año. O sea, bien competitivo con el Blueprint, pero cuando ibas al peso y altura, estaba dentro del 5% más petizo y dentro del 30% más moderado, más liviano. Entonces, es un toro que claramente es un grupo corto. Fíjate, y acá te puse un video. Este Estocolmo está con 4 años. Qué lindo venir acá a encontrarnos. Estamos en el centro Fíjate, de World West. este toro ya está adulto ahí. ¿Viste el toro que está ahí al lado? Qué torazo es. Y lo venimos a ver y es el Estocolmo que elegimos nosotros. Así que este toro está dentro del 20% de los toros que más peso imprimen a sus crías en Estados Unidos. Y fíjate que la altura del toro, después vamos a ver más producción. Pero fíjate el tamaño de Alejandro Aznar al lado del toro y parece un toro enano, mirá. Bueno, cuando vos ves este tipo de toros que te producen, acá lo importante no sería verlo a él, sino ver si él lo transmite esa capacidad. Yo puse el video para que se entienda, pero los números están diciendo eso. Este toro te va a meter mucho crecimiento. Acá me surge una pregunta. Vimos claramente dos casos, ¿no? El Blueprint, cuando vas a maximizar un poco la ganancia de kilos, o el Waterloo cuando apuntás más a la Ford F100 que decías. Ahora, Sí. si vos encontrás un toro que tiene los dos rasgos como el ejemplo que nos pusiste recién, ¿en qué caso recomendarías usar el Blueprint versus el Estocolmo, por ejemplo? Yo creo que, bueno, obviamente es mucho más, es amplio para poder decir, pero te diría, generalmente lo que uno tiene en cuenta al momento de decir estas definiciones es qué tipo de novillo vas a producir vos principalmente. Si vos vas a producir un novillo liviano, consumo interno de 380, 400 kilos, para mí, generalmente, la diferencia grande que encontrás entre la potencialidad de un Blueprint y la potencialidad de un Waterloo, la vas a ver, pero es pequeña. ¿Sabes dónde vos realmente se nota mucho diferencia? Cuando te vas a hacer novillo pesado, como le pasa a los americanos o como me pasa a mí en algunos clientes de acá que hacen un novillo de 500 kilos para arriba. Cuando vos tenés que pasar de un novillo que pesa 440, 450 a 550, esa diferencia, ahí es impresionante cómo se despega. La genética más tranquila ya no le entra más y las eficiencias caen muchísimo y se engrasan mucho versus estos otros animales que tienen acelerador y van, y si vos le querés meter 650, 700 kilos, lo hacen, digamos. Entonces, yo lo metería en campos donde claramente el objetivo sea hacer novillo pesado, lo metería en casos donde el dueño le guste la vaca grande. O sea, yo tengo muchos campos que voy y me dicen, no me hagas la vaca chica. Yo tengo a Johnny Barrenechea, un cliente grande mío en la zona de San Luis, me dice, no quiero vacas cajita de té, me dice él. Entonces yo ahí tengo que cuidarme porque estos toros, lo estás viendo ahí en el video, ese Waterloo, por ejemplo, es un toro que en la jerga nuestra sería un toro, no sé, súper moderado. Pero Entonces, ahora, el rompedor de curva era el Estocolmo, ¿no?
Sí, rompedor de curva se le llama a un animal que no hace la curva normal. Generalmente el rompedor de curva o curvebender se le usa más, no tanto al Estocolmo, sino a todos los que tienen muy bajo peso al nacer. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Y que después tienen muy alto peso al destete. ¿Por qué rompe la curva? Porque generalmente se dice que un animal que tiene bajo peso al nacer, después tiene bajo peso al destete y bajo peso al año. Y el toro que pesa mucho al nacer, pesa mucho al destete y mucho al año. Ahora hay toros que rompen la curva y son recontra bajo peso al nacer, los se maquillan y después tienen un crecimiento exponencial y son de los más pesados al destete. A ese tipo de animales se les llaman rompedores de curva. Bien. Pero yo me gusta más agregar el concepto de curvas anormales, si querés, porque este que yo te acabo de mostrar recién no sería un curvebender, si querés, de pura cepa, en el sentido de que no tiene facilidad de parto, en Estocolmo, pero rompen curvas de otro tipo de curvas. O sea, rompen curvas en el sentido de que meten crecimiento exponencial hasta cierto momento y maduran temprano. Entonces, si vos podés lograr eso y masificarlo, tiene un impacto tremendo. Fíjate, este ejemplo te va a servir para, creo, entender más lo que te quiero decir. El Resource era un toro viejo ya, pero aplicaba mucho ese concepto. El toro era tremendo en meter crecimiento, una bestia, pero después cuando vos te ibas a la altura madura, era un toro que daba repetizo. Y fíjate, en esta foto que estoy yo con el toro tenía 7, 8 años y ya tenía, obviamente su tamaño final, con esta varita de aparte, que me chorí ese día de paso para contarte, del centro ese. Qué raro. El toro casi medía lo mismo que la varita, un poquito menos que la varita, fíjate, ahí se ve bien claramente. Y este toro era un toro que estaba en el 10% mejor de la raza en todo Estados Unidos para imprimir crecimiento y en el 1% para el ojo de IFE. Bueno, fíjate, a la semana vamos a un remate de Shaft de Estados Unidos, que allá los americanos, viste, que son hiper estructurados y te venden todos los toros por padre. Entonces tenés un corral que son todos hijos de un toro. Acá había 150 hijos del Resource y todos tenían la misma altura que el padre con un año, porque todos se venden de un año, con un año ya tenían la altura del padre con 7. Entonces, si vos si vos lográs eso, vos vas a lograr darle respuesta finalmente a lo que veníamos hablando, a decir, che, ¿cómo hago para que no tener problema de que se me agrande el tamaño y seguir teniendo lo de la Ford F100? Para que no me puedo dar play el video. Bueno, no me lo dejan ver, pero este video igualmente todavía es mejor que el anterior para ejemplificar esto. Esto es, en el remate de Shaft de hace unos años, el tipo vendía la vaca con su ternero destetado de hace unos meses. O sea, la vaca, el remate de Shaft siempre es el segundo sábado de febrero. Este remate, este video que vamos a ver ahora, es el video de un remate de Shaft el segundo sábado de febrero. La aparición de ellos es a partir de fin de febrero, porque la hacen después del remate, porque los mismos tipos que trabajan en el remate son los que tienen que tener el parto, y los yanquis son así. Fíjate, esta vaca destetó en octubre, y el remate un par de meses más tarde te muestran, es como que vos vayas a un remate acá en Argentina en julio, agosto, y te vendan la vaca con el ternero que acaba de destetar en marzo. Fíjate que el tamaño del ternero era ya del mismo tamaño. Si llegas a verlo ahí, la vaca pesaba, no sé, decimos a 600 kilos, el ternero pesaba 550. La eficiencia del uso de su tamaño corporal, digo, para decir una manera, y esto, aplicarlo si querés al tamaño que vos quieras. Si vos querés decir que tenés una vaca de 400 kilos y que te tenga un año de 380, perfecto. Yo lo digo, esto se está logrando ya hoy en los bovinos de carne y están dejando las sogas colgadas para que vos te subas a la montaña. Bueno. Perdón, dice Macana, no, ahí está. Entonces, eso lo que yo te quiero decir es que está disponible hoy, es una tecnología bárbara y se puede seleccionar. Hay mucha gente tradicionalista que dice, no, pero el Angus no hace eso. Bueno, no lo hacía, ahora sí lo está haciendo. Y hay gente que lo está haciendo y vos podés mantener tu Ford F100 y sacarle hijos que sean Ferrari y darle respuesta a los dos. En cierta medida, ¿no? Evidentemente. Entonces, esa es la plasticidad que ha logrado alguna de las razas y con la información. Esto que estamos viendo acá es el adelanto. Fíjense lo que es esta tropa de novillos. De lo de la visita que hicimos a lo de Orri Soto. Esto es un spoiler. Eran 300 novillos que vimos a pasto con 15 meses y pesaban casi 500 kilos. Y yo lo que le digo a ustedes, Orri podrá tener un buen manejo, pero si vos no tenés genética, ni en pedo tenés novillos de 15 meses que pesen 500 kilos. Y a pasto. Este flaco, Orri, lo van a escuchar ustedes en el curso, no lo podía creer cuando
Cuando empezamos en esto, él me decía, a esta edad tenía 300 kilos. Y ahora lo que está logrando el mismo, todos los años se va sorprendiendo cómo se le va subiendo la bala, digamos. Cuando seguimos hablando de buscar los anormales en curva, esto es lo que vos decías recién, Agus. Fíjate, acá tenés 3 toros importados, pero esto aplica para, de vuelta, para toros argentinos, uruguayos o japoneses. Digamos. Lo que tenemos que con información, si no fuese por la toma de datos y la información, estos toros no los podríamos encontrar nunca. Fíjate, Empire, el toro con su EPD de peso nacer, lo ubica dentro del 95%. ¿Qué quiere decir? Que está en el 5% de los toros que más peso al nacer generan. Con lo cual, sería un toro que da pesado al nacer. Como cumple la regla, pesado al nacer, pesado al destete y pesado al año. Fíjate, el toro, para que ponga el puntero al nacer. El toro está dentro del 20 y el 10% que más peso al destete y al año meten. Después tenés un toro como el Conrado, fíjate, que está dentro del 1% con menos 3 libras al nacer, te lo para una gata, una liebre. Pero también al destete pesan, ni mojados pesan. Entonces, el toro realmente cumple con la regla. Livianito, livianito, livianito. Y después te aparece un toro como el Justification, que está dentro del 3%, casi está al mismo nivel que el Conrado, pero cuando te vas al destete y al año, está casi al mismo nivel que el Empire. Y a esos toros son los que se llama Curvender y que tanto nos contó Nicolas Fontaine cuando lo visitamos el otro día en Los Tigres. Yo acá puse un montón de filminas porque el otro día me tocó dar una charla con un grupo CREA de cómo fuimos logrando en las Margaritas, en Buena Esperanza, animales que justamente ellos no venían trabajando con este tipo de genética y cómo logramos bajar los pesos al nacimiento notablemente contra los toros que ellos venían usando de su selección propia, pero fuimos a su vez subiendo el peso de este. O sea, logramos imprimir eso. La otra cosa que me gustaría que se queden de lo que es DPDs, información que uno está disponible arriba de la mesa, son todos estos datos hoy que hay de eficiencia de conversión. Hasta ahora o hace unos años, todo lo que se medía era, che, bueno, exponemos a los animales a comer lo mismo y algunos que ganan más que otros, entonces esos son los mejores. Pero después dijeron, che, ¿y qué pasa si medimos lo que comen? Porque por ahí los exponemos a comer lo mismo, pero por ahí este que está ganando 500 gramos más por día está comiendo 10 veces más y no es lo que sirve. Entonces, con estos comederos que están viendo acá, inteligentes, que hoy ya están en todo el mundo, tienen un lector láser en el marco del comedero, el animal una vez que mete la cabeza adentro tiene una caravana electrónica, cada uno de esos búnker tiene una balanza de alta precisión y le asigna lo que le falta al comedero que se lo comió este bicho. Y después este bicho cada vez que va a tomar agua, de alguna manera lo van midiendo lo que consumió y lo que ganó de peso. Y de esta manera pueden ver la eficiencia de conversión. ¿Sabés cuál es la buena noticia, mi querida Palomita Agustín? Es que la eficiencia de conversión tiene una heredabilidad bastante buena, intermedia, parecida a la heredabilidad que tiene el peso de destete y peso en año. Si ya hemos demostrado que trabajando con DPDs logramos alterar los pesos de destete y peso en año en una manera rotunda, como hemos visto en lo de Risotto, o como hemos visto en tantos lugares, quiere decir que si empezamos a trabajar en eficiencia de conversión, vamos a poder alterar la eficiencia de conversión en el bovino y hacerlo acercarse más a monogástrico y tener un impacto tremendo en la economía mundial. Así de mágico es esto. Esto es lo mismo que lo que se mostró en la esencia, el mismo sistema. Tal cual. No es muy común que una cabaña instale. Estos comederos arrancaron en Canadá hace como 20 años. Tuvieron una difusión muy fuerte en los últimos 15 años en Estados Unidos. Y a Argentina llegaron hace un par de años, algunos, hay diferentes marcas. Alejandro Aznar y Gisela se la jugaron porque salen bastante caros e invirtieron, y es parte de lo que van a ver en el curso, que en la esencia hoy pusieron una central de toma de eficiencia de conversión para poder empezar a mediciones y medir, porque esto te abre obviamente un espectro grandísimo que no me quiero meter ahora porque no terminamos más, pero hablar de eficiencia de conversión, hay mil maneras de hablar de eficiencia. Eficiencia para vos, por ahí no puede ser lo mismo que eficiencia para mí. Una cosa es ser eficiente ganando peso y metiendo muchos kilos y ser una Ferrari, otra cosa es ser eficiente manteniendo un estado corporal de una vaca y generando una buena lactancia y comiendo forraje de mala calidad, pero lo importante es empezar a medir. Cuando vos medís, hay información y se selecciona. La otra columna vertebral de ese triángulo que yo le doy mucha importancia es el fenotipo. Y fenotipo para mí es realmente importante y creo que muchas veces se lo ningunea. O sea, para mí tenemos dos extremos. Tenemos el tipo que te dice que el fenotipo es todo y que un animal bueno te pueden hablar de la eficiencia de conversión viéndole la cabeza a un toro y ese tipo de pelotudeces que se escuchan. Y tenés después el tipo que te dice que todo al revés, es todo número y que no hace falta ni mirar a los animales. Y bueno, yo creo que hay que respetar todas las miradas, pero yo tengo otra, digamos. Para mí hay que tratar de más en razas que nos dan tantos recursos como son las británicas, tratar de tirar parejo de todas las cuerdas. El toro ese te encantó, me imagino. Sí, este toro es hermoso, sobre todo para hacer búfalo.
Este toro, aunque vos te cagues de risa, fue, no vamos a dar el nombre obviamente porque quedaría horrible, pero empieza con, fue el toro número 1 en registros en Estados Unidos durante 3 años consecutivos. O sea, 3 años consecutivos este toro lideró los nacimientos de pedigre en Estados Unidos. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Los yanquis son locos? No, el toro era 1% del marmoleo, 1% facilidad de parto, o sea, en números era una bestia. Y como en Estados Unidos el marmoleo dispara premios exuberantes en la carcasa de los novillos, la gente sigue mucho eso. Ahora, que el toro tenga los números soñados no justifica que sea este mófalo que tenía un tamaño de frame 7, con un prepucio que parecía un brangus, con las patas horribles, pezuñas que se rascaba la pera. No hay manera aunque que esto pueda ser bueno. Bueno, eso es lo que opina Santiago de Bernardi. Otro genetista decidió que esta era una buena incorporación para la genética argentina, trajeron semen a Argentina, llevaron mucho a Uruguay también, y este toro se usó un montón. Y habrá gente que piensa que es distinto. Entonces, para mí es importante justamente esto, entender que no todo lo de afuera aplica y es un enlatado para Argentina. O sea, en Argentina, que no se paga el marmoleo todavía, recién ahora está empezando a arrancar frigorífico azul a hacer algo, pero vas a tener un toro que tiene un montón de costos para un pequeño beneficio que encima en Argentina no se paga, un delirio. Y bueno, pasa. Entonces el fenotipo para mí no se negocia, y cuando digo fenotipo estoy hablando de capacidad de pelechar, capacidad, si bien ahora hay EPD para el peleche, hasta ahora no había. Tamaño de pezones, pezuñas, no sé, un montón de cosas. Y además entender... Eso está bueno también, Santi, porque a veces se habla del fenotipo como algo estético únicamente, pero no, hay parte muy funcional también en eso. Pues dentro de lo que es fenotipo hay cosas que se pueden medir y cosas que no. Gracias a Dios la raza va avanzando. Hasta ahora, por ejemplo, no había un EPD que te marque la capacidad de un animal de perder su pelo de invierno, pelechar. No había. Entonces, eso para mí era un dato que se seleccionaba por fenotipo. Si yo voy a comprarle un toro a un cabañero y veo que la madre del toro que a mí me gusta, estamos en octubre y todavía no perdió el pelo, y a mí me hace dudar. No puedo asegurar que sea genético, porque eso es fenotipo y puede ser ambiente, pero ante la duda no arriesgaba, digamos. Hoy día, para ese dato ya empieza a haber mediciones y datos de EPDs y genómica. Entonces, bueno, pero tamaño de pezones, calidad de ubre. Si vos vas a un campo que tiene mucha influencia de algunas razas continentales, que las ubres son un desastre, con pezones de un tamaño que el ternero no puede mamar, evidentemente ahí tenés que hacer un fuerte trabajo en ubre. Entonces yo ahí usaría mucho mi dato fenotípico para ver calidad de ubres y conocer bien la madre abuela de la línea del toro que voy a utilizar. Pero bueno, sin irme mucho por las ramas, lo que quiero mostrarte acá es, no es que a mí me interesa ganar Palermo, obviamente está muy lindo, muy divertido, pero fíjate, esta vaca que salió gran campeona en Palermo, criada por Mamoliti, esta vaca es una hija de un toro llamado Bravo, y yo el Bravo lo elegí para Argentina, no porque era un toro que fenotípicamente hablando era hermoso, lo elegí porque el toro venía de un programa sólido, con una gran familia, tenía bajo peso, buen crecimiento, fenotípicamente hablando me gustaba, y cuando se lo expuso a la máxima expresión de fenotipo, como es Palermo, metió la gran campeona y la reservada gran campeona ese año. Entonces, se puede tirar parejo de todas las cuerdas. Es necesario. Entonces, como conclusión, y con esto me despido, la IATF es una herramienta que te sirve para premiar más y mejor los rodeos, y no lo digo yo, lo dicen 1 millón de trabajos científicos. Muchachos, así no le demora la genética, ya van a tener beneficio de meter más cabezas adelante en su primer mes de aparición. El objetivo es que premien el 95% de sus rodeos, pero que el 80% les para los primeros 45 días. Cuando logran eso, si logran eso sin inseminación, chapó. Yo no lo pude hacer sin inseminación. Pero además, para aprovechar los mejores recursos genéticos, cada sistema, o sea, esto es importante que cada uno podamos colgarnos de las cuerdas que todos otros han ido generando durante los últimos 100 años. No solo ayuda a mejorar los procesos, impacta fuertemente la rentabilidad y tiene que impactar la rentabilidad. Es para ganar más plata. Y para que tenga impacto, muchachos, tiene que ser masiva. Si no inseminamos masivamente, no sirve de un carajo. Y hay que aprovechar todos los artesanos que están trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana para nosotros, midiendo, y todo eso está a disposición y es gratis. Entonces, quedémonos con eso. Con esa me despido y te dejo un pequeño video de un cliente nuestro. Esto es un cliente de San Luis. Bueno, acá está nuestro palista. Tigombú, ciclo completo. Ellos tienen 4.000 vacas y además engordan toda la producción y hacen novillo bien pesado. Habían hecho estos novillos y me dice, vos, Santi, no vas a creer, armé 3 jaulas, tienen 15 meses y pesan 600 kilos. Le digo, no lo cuentes en las redes porque no te lo van a creer, van a decir que sos un mentiroso. Y dice, bueno, te lo firmo. Entonces lo firmó y mirá el trabajo que se tomó. Agarró y uno por uno lo fue boqueando mientras iba pesando con la caravana electrónica que te canta el peso
Ahí tenés, por ejemplo, este bicho pesaba 650 kilos, venía ganando 1,400 kg, 1,5 kg la última medición, y lo fue a boquear. Diente de leche, o sea, menos de 18 meses. Así lo hizo con los 90, el video dura 1 hora y media, son 90 novillos que vamos a mirar, la boca. Lo hizo con varios, pero te quiero decir, el video, un tipo que tiene vacas en San Luis, en una zona semiárida y marginal, si querés, para la cría, pero sin embargo le hemos podido dar respuesta a su feedlot que tiene ahí en Buena Esperanza. Entonces, cuando vos lográs darle respuesta a los dos mundos, es cuando yo creo que el plan genético está bien adaptado y bien hecho a la medida de lo que uno está buscando. San Luis está un poquito lejos, pero San Luis está un poquito lejos, pero ya me apunto para hacer la segunda temporada de este curso. Dale, con mucho gusto, me encantaría. Buenísimo, buenísimo. Bueno, con esto damos por finalizada la masterclass. Agradecerte de corazón, Santi. Queda la invitación hecha para que se sumen al curso. Acá abajo de este video va a estar el botón para que se puedan suscribir. Tienen 2 opciones de suscripción. Recordarles que con una única suscripción tienen acceso a todos los contenidos de la plataforma, este curso incluido, pero también están un lote de cursos de feedlot, de cría, de lo que sea. Con esa suscripción van a tener acceso a todo de forma ilimitada. Así que bueno, espero que disfruten todos esta masterclass y el curso completo. Los invitamos a que se sumen. Muchas gracias.